Bien, estimados, que tengan buenas noches. Con el fin de completar esa parte de la sesión 9 que no se había podido grabar, vamos a repetir hasta donde nos habíamos quedado. Entonces, voy a empezar hablándoles acerca del contenido de la sesión 9, lo que corresponde a líneas características. Básicamente, el contenido trata de la creación y edición de líneas características, creación y edición de estilos y etiquetas y tablas de líneas características, y la creación de líneas características a partir de corredores u obras lineales. El primer tema que vamos a ver es la creación y edición de líneas características, que básicamente es una línea, pues un objeto de Civil 3D que me permite representar cualquier tipo de objeto más avanzado, como por ejemplo una obra lineal, por ejemplo plataformas. Se pueden modelar eh, diferentes tipos de infraestructuras a partir de estos objetos primitivos de Civil 3D que pueden ser creados a partir de polilíneas 3D, polilíneas 2D, figuras topográficas, etc. Tienen la particularidad de poseer información geométrica, la cual puede ser vista en, un, en una en una vista de cuadrícula llamada panorama, en donde se tiene toda la información de progresivas, elevaciones, longitudes y pendientes. También se tienen más herramientas que permiten editar la misma línea característica, agregar vértices, quitar vértices, agregar curvas, proyectar o conseguir elevaciones de una superficie, editar la elevación manualmente, etc., ¿no? Entonces vamos a aprender a realizar todo ello. También vamos a aprender a asignar estilos de líneas características, etiquetas de líneas características y las tablas, ¿no? Las tablas son muy parecidas a cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de alineamientos. Es muy parecido. Simplemente necesitamos primero etiquetar y luego con las etiquetas se tabula, ¿no? Y finalmente vamos a aprender a crear líneas características desde una obra lineal. ¿Okay? Las obras lineales, como ustedes ya saben, están creadas a partir de, eh, de líneas, de líneas características, que son las líneas longitudinales de la obra lineal, y las líneas transversales, que vendrían a ser los links, que dependen mucho de la configuración de los códigos que tienen los subensamblajes, ¿no? Muy bien, en el archivo Civil 3D líneas características, aquí se tiene la topografía de, de un tramo de carretera en la parte superior. Se tiene todos sus elementos existentes, planimétricos, y hay un polígono de color amarillo el cual vamos a utilizar para poder crear las líneas características. La línea característica que tenemos que crear es de esta porción, de este polígono cerrado, y en donde también vamos a aprender a añadirle curvas a esta línea característica, ¿no? Muy bien, en primer lugar, para crear una línea característica, tenemos que dirigirnos a la herramienta llamada Feature Line, de donde hay varias opciones para crear líneas características. La primera me crea las líneas características picando puntos en pantalla y definiendo sus elevaciones. La segunda opción nos permite crear líneas características desde objetos, es decir, si tenemos ya un objeto previamente creado, podemos crear líneas características a partir de esos objetos, que pueden ser líneas, arcos, polilíneas o 3D polilíneas. También se puede crear líneas características desde alineamientos, es decir, si tenemos un alineamiento creado, podemos crear la línea característica de ese alineamiento. Podemos crear líneas características desde corredores y finalmente podemos eh, también crear líneas características a partir de una distancia de desfase. ¿Okay? Este es muy parecido como si aplicáramos el comando offset, ¿no? El comando offset de AutoCAD, solamente que aquí, aparte de pedirnos la distancia, nos pide también la elevación de esa línea característica desfasada, ¿no?
Muy bien, entonces nosotros vamos a utilizar la primera herramienta. Simplemente hacemos clic y va a aparecer el cuadro de diálogo de creación de líneas características en la cual nosotros tenemos que seleccionar un site, ¿no? ¿Qué cosa es un site? En Civil 3D, un site es un objeto que nos permite agrupar otros objetos de Civil 3D para que entre ellos puedan interactuar, para que exista interacción geométrica entre sus elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una línea característica que está en el site 1 y tengo, no sé, otro objeto, otra línea característica en el mismo site, y si estas líneas características se cruzan entre sí, pues ahí lo que va a pasar es que ya sea una o la otra se va a ver alterada por su elevación por ese cruce, ¿no? O si tenemos una línea característica que cruza una parcela, entonces esa parcela también se va a ver afectada por esta línea característica si están en el mismo site. Si están en diferentes sites no va a pasar nada porque como están en diferentes sites, pues no hay interacción entre ellos, ¿no? Básicamente para eso nos sirve un site, nos permite agrupar diferentes o algunos, no todos los objetos, ¿sabes? Solamente algunos objetos el site permite agruparlos, no todos. Y nosotros un momento damos escape, vamos a Prospector Site, vamos a ver de que cualquiera de estos sites, por ejemplo, solamente puede albergar cuatro tipos de objetos: alineamientos, líneas características, grupo de plataformados y parcelas. Pero por ejemplo, tuberías no los alberga. No puedes albergar una tubería ahí. ¿Ok? O sea, por defecto, ¿no? Por defecto no puedes agregar aquí no hay un objeto que dice o que diga Pipe Network, ¿no? O Preserve Network. No hay una opción. O sea que no todos los objetos se pueden agrupar en un site. Muy bien. Entonces, aclarado ello, vamos a crear una línea característica y le vamos a dar en un site. Vamos a crear un site. Simplemente le damos site 1, aceptamos. Y lo otro que vamos a hacer es crear una plantilla de nombre. Si hacemos clic aquí en Name, vamos a poder asignar un nombre a la línea característica. Puede ser el nombre que aparece por defecto, en donde a la derecha está el botón que nos permite configurar, agregarle una propiedad de campo al nombre de la línea característica. Luego se tiene el estilo. Tenemos diferentes estilos de líneas características. La mayoría están enfocadas en las obras lineales. Una capa de objeto de la línea característica, o en el caso de que actualmente esté asignada una capa, en el administrador de capas se tiene la capa 0, entonces si yo le doy esta opción, va a utilizar esa capa para albergar la línea característica. Caso contrario, utilizará esta capa. Y el resto de opciones está deshabilitada porque esas opciones funcionan cuando la línea característica ha sido creado desde objetos. Hacemos clic en OK y simplemente lo que tenemos que hacer es picar el primer punto. Picamos y el programa nos va a pedir definir una elevación. La elevación puede ser ingresada manualmente, podemos aceptar el valor por defecto o podemos conseguirla desde una superficie. Muy bien, entonces podemos dejarla ahí con el valor de 0, no hay problema, presionamos Enter, luego picamos el siguiente punto y luego nos va a pedir especifique una pendiente. ¿Ok? Como yo tengo un primer punto y tengo la distancia calculada ya in situ, entonces lo otro que me va a pedir es una pendiente para poder definir la elevación de este vértice. Pero no solamente puedo darle la pendiente, sino puedo darle una elevación. Así que le voy a cambiar a la opción elevación y le puedo dar la elevación 0. Pico el siguiente punto, la misma elevación 0, presiono Enter, pico el siguiente, Enter, pico el siguiente punto, presiono Enter y ya para cerrar el polígono, pues simplemente le doy en la opción Close. Y con eso ya tengo la línea característica creada.
¿Ok? Muy bien, una vez creada la línea característica, en la parte superior van a aparecer herramientas de edición de líneas características. El primer grupo me permite etiquetar y tabular la línea característica. Luego tenemos en la parte de Modify herramientas de edición de geometría y edición de elevaciones, que si no está achurado, pues significa que no están aperturados. Entonces para aperturarlo simplemente hacemos clic para que se abran los paneles correspondientes, ¿no? Luego tenemos la opción de agregar esta línea característica como un breakline a una superficie o aplicarle un nombre a la línea característica, aplicarle un estilo, ¿no? Si hacemos clic en aplicar nombres, podemos cambiarle el nombre a esta línea característica, ¿no? Y si le damos en la opción de aplicar estilos, también le podemos cambiar el estilo a esa línea característica. La opción de Insert PI y Delete PI, pues podemos insertar PIs y eliminar PIs, ¿no? Si insertamos PIs haciendo clic, podemos posicionarnos en cualquier parte de la línea característica, simplemente hacer clic y confirmar la elevación. Luego nos vamos al siguiente punto, por aquí por ejemplo hacemos clic y confirmamos la elevación, y por aquí también podemos hacer lo mismo, clic y confirmamos la elevación presionando Enter. Presionamos Enter para terminar y Enter para terminar el comando. Entonces ahí tendremos modificada la línea característica. Podemos eliminar esos vértices si lo podemos hacer haciendo clic en la opción Delete PI. Simplemente picamos el vértice que queremos eliminar y presionamos Enter. Muy bien. Existen más ediciones de líneas características, más herramientas de edición, como por ejemplo hacer un break para separar un punto de segmento en dos segmentos, el trim, como si fuera trim de AutoCAD, el join para unir, luego se tiene el reverse para cambiarle la dirección de la línea característica, la opción de editar curvas. En este caso no puedo escoger esta opción porque no tengo ninguna curva. Eso solamente se habilita cuando tengo una curva en la línea característica. La opción de crear una curva de empalme entre dos segmentos de líneas características. La opción de ajustar a una curva. Si utilizo esta opción, básicamente me va a pedir especificar puntos, especificar el punto o cambiar la opción de puntos o dar clic en la opción de opción. Si hacemos la opción de puntos, lo que nos va a decir especifique el punto de inicio y especifique el punto final. Y luego me va a decir si deseas insertar el arco, ¿no? Si le doy sí, presiono Enter y más o menos está calculando que entre este vértice y este se puede ajustar a este tipo de curvatura, ¿no? Muy bien. La otra opción me permite suavizar la línea característica. Si yo le hago clic, por cálculos estadísticos va a estimar un tipo de curvatura que pase por todos estos puntos para que se vea de esta manera. También se tienen las opciones de suavizar o simplificar removiendo puntos innecesarios de la línea característica. Por ejemplo, podemos tener varios puntos aquí a lo largo de este segmento que tienen la misma elevación y tienen la misma posición, ¿no? Entonces, no tendría sentido tener todos esos vértices que tienen la misma cota y están eh, puestos de manera colineal, ¿no? No tiene sentido. Entonces, para simplificar ello, podemos utilizar esta opción de wet. Luego está la opción de crear un offset de la línea característica, que básicamente si hacemos clic en esta opción, lo que nos va a pedir es una distancia de desfase, como si fuera el comando offset. Le podríamos dar 3, por ejemplo. Y luego nos pide en qué lugar queremos realizar el desfase, si lo hacemos en esta zona o en esta zona. Picamos aquí afuera y luego nos pide una diferencia de elevaciones. Es decir, la línea característica desfasada puede tener una diferencia de elevaciones respecto de la línea original, utilizando como valor
la diferencia de elevaciones, o puede ser una pendiente, o una elevación específica, o variable. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que esté al mismo nivel, simplemente confirmo 0, y con eso ya he creado esta línea característica que es una paralela. Bien, si yo selecciono esta línea característica, en las líneas características creadas adicionalmente, pues no tienen un nombre. Entonces, si yo deseo agregarle un nombre, me voy a la opción de aplicar nombres a líneas características y le pongo un nombre, ¿no? Fit to line 2. Con eso ya la línea característica ya tendría un nombre. Puedo aplicarle un estilo. Y ahí está, ¿no? Si deseo eliminarla, simplemente puedo irme aquí al site, Fit to line. Aquí se van a almacenar las líneas características. Le hago clic derecho a la línea característica 2, la puedo seleccionar y la puedo eliminar, ¿no? Muy bien, le voy a agregar estas curvas de empalme. Para eso utilizo la opción Fillet, como si fuera el fillet de AutoCAD, hago clic y si ustedes se dan cuenta, a diferencia del comando Fillet de AutoCAD, acá directamente solamente tengo que seleccionar el PI en donde quiero ingresar el radio. Pero el radio por defecto está en valor de 10. Así que si quiero configurarlo, tengo que ingresar a la opción de radios y cambiarle al valor de 5. Una vez que está en el valor de 5, ahora sí ya lo puedo picar con seguridad para que se cree la curva. Y hago clic acá también. Presiono Enter. Presiono Enter. Y con eso ya estaría agregado estos elementos de curva, ¿no? Ya tengo curvas aquí agregado a mi línea característica. ¿Ok? Muy bien. También tenemos herramientas que nos permiten editar las elevaciones, ¿no? Tenemos un panel general, el editor de elevaciones, donde si hacemos clic nos podemos posicionar en cada uno de los vértices según el sentido en que ha sido creado. ¿Está? Y la elevación actual de cada vértice, ¿no? La pendiente, según las elevaciones que se le va asignando, las pendientes van a ir variando, ¿no? ¿Ok? Se tiene también la opción, hay una opción bastante útil que nos permite proyectar o conseguir las elevaciones de la superficie y asignarle esas elevaciones a nuestra línea característica, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Hay opciones también para insertar puntos de elevación que no son lo mismo que los puntos de control horizontal. No es lo mismo, porque estos puntos de control horizontal nosotros podemos moverlos en el plano XY, pero estos puntos de elevación, no se pueden mover en el plano XY, solamente se pueden mover en el plano Z, porque son puntos de control vertical. Luego se tienen aquí más herramientas que nos permiten editar las elevaciones. Una de ellas, que es bastante conocida, es la opción de elevaciones desde superficie, que nos permite obtener las elevaciones de la superficie y asignarle a la línea característica. Se tiene la opción de Lower, Rise Lower, que nos permite elevar una altura constante toda la línea característica o deprimirla. Y la última opción que nos permite conseguir las elevaciones de las líneas bases como referencia. Eso más que todo en obras lineales. Muy bien. Si queremos conseguir las elevaciones de la superficie, pues simplemente hacemos clic en esta opción. Nos va a aparecer el cuadro de diálogo en donde se muestra la superficie 1, y más abajo dos opciones. La primera opción, donde nos permite adicionalmente insertar puntos intermedios en los cambios de pendiente, que básicamente son los puntos que se intersectan la línea característica con los triángulos de la superficie. Y la segunda opción vendría a ser la opción que nos permite adicionalmente darle una elevación relativa respecto de la superficie. Es decir, las elevaciones
van a salir a partir de la superficie, pero adicionalmente le puedo dar una sobreelevación más. Si le pongo 2 positivo, significa que respecto de las elevaciones de la superficie, la línea característica se va a elevar 2 metros más. O si le pongo menos 2, se va a deprimir 2 metros más. ¿Ok? Solamente voy a utilizar esta opción. Hago clic en OK y selecciono la línea característica. Ustedes pueden ver, se va a crear varios puntos intermedios que básicamente son la intersección de los triángulos con la línea característica, ¿no? Si yo cambio el estilo de de la superficie al estilo contornos y triángulos, pero un momento, está. Selecciono la línea característica, ustedes pueden notar de que cada punto circular, que es un punto de control en elevación, pues ha sido creado debido a la intersección con la triangulación, ¿no? Entonces cada uno de estos puntos es un punto de control que depende de la elevación de los triángulos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, me parece que eh, hasta aquí quedaría la parte de esta primera parte. El resto ya se encuentra correctamente grabado, así que esto lo voy a entregar al área correspondiente para que lo pueda añadir. ¿Ok? Entonces, eso sería todo.